más importante que También a prestar atención sobre todo en algunos países de la región, en México, por ejemplo, que ya hay sospecha de que haya llegado. En Venezuela, si se El presentan mundo toma síntomas de definitivamente COVID-19, el conciencia del gobierno peligro pone que cuarentena representa el nuevo obligatoria. coronavirus, de lo Algunos poco que de prefieren él se sabe quedarse hasta en ese sus momento. casas frente al Casi por riesgo inercia, de deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. especialistas, 80% de Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en su casa. Buenos días, el equipo número 7, conformado por Camila Brito, Victoria Falcón, Omar Lavallén, Alexandra Morales, Karina Román y mi persona Roxana Méndez, les estaremos hablando sobre la calidad en las empresas de comunicación. Para comenzar, es importante definir algunos conceptos que nos ayudarán a entender la relación entre cada uno y cómo estos influyen en la calidad en las empresas de comunicación. Calidad. La calidad es una propiedad que tiene un objeto, producto o servicio y que define su valor, así como la satisfacción que provoca en el individuo. El concepto de calidad es subjetivo, ya que dependerá de la percepción o creencia que tenga cada persona sobre algún producto o servicio. Servicio. Se entiende por servicio al conjunto de actividades que están destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes. Un ejemplo de esto sería la atención al cliente en distintas empresas u organizaciones. Cliente. Es una persona con ciertas necesidades que utiliza los productos o servicios de una empresa o de algún profesional. Es importante destacar que este siempre debe estar incluido en la visión de la empresa. La calidad de servicios es el grado en el que un servicio satisface o sobrepasa las expectativas que tenga el cliente referente a un determinado servicio. Por ende, un servicio de calidad debe ser útil para el fin que fue creado, no tener fallas cuando el consumidor lo adquiere, debe funcionar correctamente, debe ser confiable su utilización a largo plazo y se debe crear un ambiente positivo y amigable para el consumidor. Teniendo en cuenta una buena calidad en los servicios, se obtienen 3 rasgos importantes: clientes satisfechos, productos y servicios eficientes y empleados orgullosos. Un servicio de buena calidad tiene como característica satisfacer un requerimiento que tenga un consumidor o la sociedad. Por ende, es la valoración realizada por el consumidor sobre las expectativas que tenía sobre algún servicio. Es por esto que la satisfacción es entendida como el cumplimiento de las expectativas que tienen las personas cuando han hecho realidad un deseo o han cubierto una necesidad. Este concepto es subjetivo, ya que las personas no tienen los mismos gustos y lo que a alguien puede gustarle o satisfacerle a otra persona no. Y de esto es donde se conoce la relación y la importancia entre la calidad de un servicio y la satisfacción del cliente. El problema de definir la calidad. La falta de consenso en la definición del término calidad es la principal causa de resultados contradictorios e inconsistentes, lo que ha impedido construir una sólida base de partida para el análisis de esta y, por consiguiente, para su proceso de gestión como resultado deseable de toda organización. Las concepciones teóricas acerca de la calidad se han ido transformando en la medida de que ha cambiado el contexto histórico, social y económico de la humanidad. En este sentido, varios autores coinciden en identificar 4 etapas genéricas en la evolución del concepto de calidad y su gestión, que se concretan en inspección, control estadístico, aseguramiento y gestión total de la calidad. El rasgo esencial que distinguió la etapa de inspección estuvo enfocado en las acciones desarrolladas por los productores para lograr mercancías de calidad, que fueron asociadas a la detección y solución de los problemas generados por la falta de uniformidad, es decir, al control de las características del producto final desechando los defectuosos. El objetivo básico de la inspección es evitar que productos defectuosos lleguen al cliente. Su proceder consiste en establecer a priori especificaciones de calidad del producto, que deben comprobarse sistemáticamente para verificar la conformidad del producto final y separar los productos defectuosos para su desecho o reproceso. La etapa de control estuvo caracterizada por la verificación de la conformidad de las características del producto o servicio mientras se está produciendo, y de esta forma asegurar su uniformidad para minimizar la variabilidad dentro de un rango aceptable. Sin embargo, el mero control de los procesos no permite impedir los defectos originados por un producto o servicio mal diseñado, o con materiales y recursos mal seleccionados. No obstante, la detección de errores se logra en una fase más temprana, en términos de productividad, por lo que continúa siendo un enfoque reactivo en términos de alcanzar productos y servicios de calidad.
El énfasis en la etapa de aseguramiento estuvo en garantizar la fiabilidad, conformidad con especificaciones y la actitud para el uso del producto, de manera que se establecieron preceptos sobre cómo desarrollar las tareas de todos los procesos de la organización, pero principalmente en el área productiva. La definición de las especificaciones que deben cumplir los productos se originan a partir de las necesidades de los consumidores. En la etapa de gestión de la calidad total, que implica todos los procesos de la organización o cuando menos los vinculados a los requerimientos del cliente, se añadió la concepción de objetivos y de mejora continua proactiva. Consiste en el conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar y controlar la función de calidad de una organización, con vistas a la mejora continua de la calidad del producto y de la posición competitiva, así como optimizar la creación de valor para los grupos de interés considerados clave en una organización. El enfoque de objetivos asocia la adecuación de las características verificables de productos y servicios con sus requisitos preestablecidos de producción, en el cual son relevantes las contribuciones realizadas por Crosby, quien definió la calidad como conformidad del producto con requisitos claramente especificados. En una lógica similar, autores coinciden en vincularla a una manera de producir bienes o servicios cuyos atributos satisfacen especificaciones determinadas de producción. En el subjetivo se reconoce la necesidad de considerar el punto de vista del cliente y su satisfacción bajo el comprendido de que en última instancia es siempre el consumidor quien determina el nivel de ésta en productos y servicios. La calidad, de manera general, como juicio evaluativo de carácter global formulado por el cliente y que se refleja en su actitud sobre la excelencia o superioridad del producto o servicio con respecto a sus necesidades, como expresión de su percepción sobre ellos. Ambas categorías implican la emisión de juicios por parte del cliente, pero tienen diferencias relevantes. La calidad supone la valoración de un objeto externo, es decir, el referente está fuera del individuo, en cambio la satisfacción se refiere a la descripción de una realidad interna, los sentimientos para la elección de un servicio o bien de consumo. Ahora bien, las acepciones de la RAE, el diccionario filosófico y la Forcade permiten reconocerle a la categoría de calidad doble significado. Por una parte, entenderla como cualidad de un objeto, esto es, un producto o servicio tendrá siempre de manera implícita o incorporada una determinada calidad, y será de mayor o menor grado en la medida de que sus atributos se adecúen a un patrón o estándar ideal, sea el de los productores o el de los consumidores. Y por otra parte, la calidad es concebida en términos absolutos de superioridad, donde sí está implícita en evaluación positiva del producto o servicio considerado. Los medios de comunicación. Se denominan a todos aquellos instrumentos, canales, sistemas o formas de transmisión de información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. Estos son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta las tecnologías de información y comunicación de la actualidad. Hoy en día existen múltiples tipos de medios de comunicación, aunque a veces se relaciona este concepto solamente con los medios de masas, como la radio o la televisión, entendemos también como medio de comunicación los sistemas bidireccionales, como el teléfono. Medios audiovisuales. Se caracterizan por poder escuchar y ver la información al mismo tiempo. El sistema comunicativo emite imágenes y sonidos con el objetivo de ilustrar una información. El más claro ejemplo de un medio audiovisual es la televisión, pero también las plataformas de streaming como Netflix o YouTube. Tradicionalmente, el nacimiento de los medios audiovisuales está relacionado con el nacimiento del cine a principios del siglo XX. Los medios radiofónicos. Bajo este medio la información solo puede ser emitida con formato sonoro. Entre sus ventajas está la facilidad de producción y de acceso, puesto que su complejidad técnica es inferior a la de los medios audiovisuales. Los medios radiofónicos de masa son los canales de radio, pero también se ascribe a esta categoría, por ejemplo, el teléfono. Medios impresos. Son los más antiguos de todos y cuentan con una larga historia de comunicación de masas. Periódicos, libros o revistas han sido los medios de comunicación más mayoritarios hasta el siglo XX. Sin embargo, los medios impresos también han sido muy importantes en círculos privados o comunicaciones bidireccionales, como por ejemplo el envío de cartas, etc. Además, es el medio que permite una mayor permanencia en el tiempo de la información, puesto que el papel se mantiene intacto a lo largo de los años, mientras que los soportes digitales de audio o video tienen una duración limitada. Medios digitales. Desde que en la década de los 80 surgieran las nuevas tecnologías de la información, los medios digitales se han expandido masivamente. Sus instrumentos principales son los móviles, los ordenadores y las tablets. Nuevos medios y formas de comunicar. Los nuevos medios tienen un lenguaje propio y unas características de comunicación y contenidos diferentes a los tradicionales. Prensa, radio y televisión.
En la actualidad, estos nuevos medios, a los que también se les podría llamar digitales, conviven con los medios tradicionales, influyendo cada día más en ellos. La prensa escrita empezó a ofrecer versiones digitales de sus diarios a finales del siglo XX, pocos años después de la existencia del Internet. En un principio era una copia en versión en papel publicada en PDF. De ahí pasó a ser una versión de los mismos contenidos en versión web, una vez al día. Desde entonces, la versión digital de los periódicos ha evolucionado hacia la convivencia actual, en la que la prensa digital tiene sus propios ritmos y modelos. Esta convivencia de las versiones en papel y digital de un mismo periódico suele ser complementaria y exige una diferenciación en el tratamiento de los contenidos de un medio y otro, así como la adaptación de la prensa impresa a las características de un medio digital. Los medios sociales son un derivado de los nuevos medios, son el espacio de información que se genera y comparte a través de las redes sociales de Internet. Los ciudadanos utilizan estos canales para convertirse en informadores, bien al margen de los medios de comunicación y su sombra. Las redes sociales cada vez integran más a la prensa digital. No hay diario que no lo incluya en su versión de Internet la opción de contar con una cuenta para compartir o comentar la noticia a través de Twitter, Instagram y Facebook. Asimismo, la utilización de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. La prensa en Internet genera un espacio para dar protagonismo y voz individual a sus profesionales, o incluso a los lectores, y de esta forma compartir experiencias desde un punto de vista más cercano. Calidad en los medios. Cada día es más recurrente la aparición de información sin relevancia en portales que buscan incrementar los clips en sus publicaciones. Esto incluye a los medios de comunicación que recurren a titulares sensacionalistas o a noticias falsas con el mismo fin. Luego de que esta información emerge, medios masivos o tradicionales retoman dichos contenidos, los ratifican muchas veces sin verificarlos y generan una mayor credibilidad de los mismos. Ahora bien, nosotros como audiencia, navegantes, televidentes, radioescuchas y lectores de los medios debemos exigir información y contenidos de calidad, pues estos hacen eco de nuestra cotidianidad, son constante tema de conversación e incluso llegan a influenciar nuestras decisiones personales y colectivas. Los medios de comunicación se han construido en la principal referencia de una sociedad democrática. Incluso son la principal vía de formación de una sociedad que ha relegado a un segundo plano las dos vías de formaciones tradicionales, la educación y la familia. Necesitamos un sistema de medios de comunicación riguroso y no dependiente del Estado. Si los medios de comunicación tienen sentido es porque cumplen la función de controladores de los poderes del Estado para que no haya abuso de los mismos y para que los ciudadanos tengan confianza en el escudo mediático que les protege de esos abusos, mentiras, exageraciones intencionadas y decisiones unilaterales. Esto no absuelve a la prensa de la responsabilidad que les exige no manipular, no distorsionar, ser rigurosos y dar la información necesaria y justa. La libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad, ya que no da libertad absoluta para decir lo que uno quiere sin ningún límite. Es libertad responsable para garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos. Necesitamos medios de comunicación plural y periodistas que sean creíbles y nos permitan acercarnos con toda confianza a la realidad que nos rodea y afecta. Debemos aprender a diferenciar información y opinión, y acabar con el vicio de elevar información al pensamiento para entender en sus justos términos la libertad de expresión. Necesitamos un periodismo sensato, prudente y humilde, pero cierto y riguroso, unos medios que no sean controlados por el poder político, porque esta será la única arma para desarmar a quienes quieren controlar los medios de comunicación y lesionar una democracia plena. Análisis de medios. La radio, el cine, la televisión, internet, las redes sociales, la publicidad, las nuevas pantallas representan los canales por donde discurre nuestra sociedad de la información. Representan poderosos altavoces para que la ciudadanía adopte modelos ideológicos, visiones del mundo y pautas de vida de forma inconsciente. Se pasa revista a estos escenarios innovadores de la educación mediática para apostar decididamente porque su implantación en nuestras aulas sea una realidad en el más breve plazo, que permita formar una ciudadanía competente, creativa y crítica ante los contenidos mediáticos. El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. Las características positivas de los medios de comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o por lo menos no desaparezcan por completo. Las características negativas recaen en la manipulación de la información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo específico. En muchos casos,
tienden a formar estereotipos seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su difusión, como sucede al generalizar personas o grupos. El problema actual de la calidad en los medios de comunicación. Cada día es más recurrente la aparición de información sin relevancia en portales que buscan incrementar los clics de sus publicaciones. Esto incluye a medios de comunicación que recurren a titulares sensacionalistas o noticias falsas con el mismo fin. Luego de que esta información emerge, medios masivos o tradicionales, impresos, radio y televisión, retoman dichos contenidos, los ratifican muchas veces sin verificarlos y generan una mayor credibilidad de los mismos. Ahora bien, nosotros como audiencia, navegantes, televidentes, radioescuchas y lectores de los medios debemos exigir información y contenido de calidad, pues estos hacen eco en nuestra cotidianidad, son constante tema de conversación e incluso llegan a influenciar nuestras decisiones personales y colectivas. Situación de los medios en Venezuela. El gobierno en Venezuela se ve preocupado por la opinión de la prensa tanto dentro del país como en el exterior, por lo que se vive en una represión absoluta por parte de la autoridad venezolana hacia los medios de comunicación. La Organización Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAP presentaron el informe en el que advirtieron el fuerte control que el régimen de Nicolás Maduro ejerce sobre la libertad de expresión y cómo afecta la pluralidad informativa en el contexto electoral. El escenario político y luego económico modificó de manera estructural el mapa de medios nacionales, así como las formas de comunicación orgánicas a nivel local, resalta el informe. El oficialismo, desde el principios del año 2000, lentamente ha avanzado en el sometimiento de los medios de comunicación independientes, primero con su sometimiento legal a través de Conatel en el caso de la radio y televisión, o induciendo crisis en la prensa al monopolizar la importación de papel para periódicos. También se vio, después de 2013, con la compra de medios que rápidamente cambiaban su línea editorial a una menos incómoda al poder, o algunos casos pasando a favorecerlo. De los 992 medios de comunicación en Venezuela, 707 son emisoras de radio, lo que representa el 71,3% del ecosistema informativo. Seguido existen 97 nativos digitales, lo cual representan un 9,8%, en contraposición a las 46 versiones digitales de medios tradicionales y 26 medios que manejan el formato tradicional y digital en paralelo. También hay 49 televisoras de señal abierta y 37 televisoras por cable. Finalmente, quedan en el país apenas 22 periódicos impresos, de los cuales la mayoría circula semanalmente o con tirajes reducidos. La difusión de información se concentra en las plataformas sometidas a mayores controles gubernamentales, acota el texto. El control que ejerce el régimen de Maduro sobre el discurso de los medios también se aprecia al ver sus tendencias. 240 medios se percibe abiertamente como de línea editorial pro gobierno, siendo el 24,1% de los actualmente activos. En contraste, un 6%, 61%, que se autodenomina opositor. Y 65% se autocalifica como neutrales. Esto tomando en cuenta que el 85% de los medios son de propiedad privada y del 12% de medios estatales, solo el 9% se define como neutral. En la encuesta realizada por el grupo de trabajo se obtuvieron 34 respuestas. La primera pregunta era: ¿confía usted en los medios de comunicación venezolanos? Un 79,4% dijo que a veces, un 14,7% dijo que no y un 5,9% dijo que sí. En la siguiente pregunta, la cual era ¿qué tipo de canal informativo considera usted más confiable?, un 51,5% votó por las redes sociales como Instagram, Twitter, WhatsApp, entre otros. Un 21,2% la televisión, un 18,2% la radio, un 6,1% impreso y un 3% por los portales web. La siguiente era, ¿considera usted que los medios informativos venezolanos son imparciales? Un 50% votó que algunos, un 44,1% votó que no y un 5,9% votó que casi todos. Ahora, en la cuarta pregunta de la encuesta, la cual era, ¿considera usted que en Venezuela existen medios de comunicación de calidad? Un 50% votó que algunos, un 20,6% votó que no, un 26,5% votó que sí y un 2,9% votó que casi todos. En la siguiente pregunta,
¿Qué aspectos debe tener un medio informativo de calidad? Un 82,4% votó que veracidad, un 11,8% fuentes, un 2,9% el vocabulario y un 2,9% la presentación. En la sexta pregunta, ¿cree usted que ha disminuido la calidad de los medios de comunicación en los últimos 30 años? Un 64,7% dijo que sí, un 17,6% dijo que un poco, un 11,8% votó que mucho y un 5,9% votó que no. En la siguiente pregunta, ¿cree que los medios informativos en Venezuela podrían mejorar su nivel de calidad? Un 82,4% votó que sí, un 14,7% votó que tal vez y un 2,9% votó que no es factible. En la penúltima pregunta, ¿crees que en los medios informativos venezolanos existe la libertad de expresión? Un 88,2% votó que no y un 11,8% votó que sí. En la última sección de la encuesta, las personas debían mencionar 3 medios informativos venezolanos de calidad. Entre los más mencionados están El Nacional, tal cual, Unión Radio, Efecto Cocuyo, Armando Info, El Diario, Contrapunto, Ararauna, entre otros. Rol del periodista. Su papel en la sociedad tiene como finalidad crear conciencia sobre las situaciones que definen e influyen en la sociedad. Según el comunicador Jerónimo León Rivera Betancourt, la presencia del periodista es clave en la organización y sistematización de la información, la formación de la opinión pública, el análisis de los procesos sociales y la construcción de comunidades mediáticas. Retos del periodista. Hacer frente a la irrupción pública de las voces de los ciudadanos, quienes cada vez exigen información de calidad, situación que surgió desde la implementación de las redes sociales y del periodismo digital. Combatir la desinformación y las noticias falsas. La confianza de los receptores es un elemento fundamental para los medios de comunicación. Sin embargo, desde hace algunos años, esta se ha visto vulnerada debido a la aparición de noticias falsas, fake news y la desinformación. Cambios en los hábitos de consumo. Es vital que los periodistas y medios de comunicación se alineen con las nuevas tecnologías y comiencen a aprovechar todas las ventajas que éstas les proporcionan. Las fake news son noticias que no son ciertas o que han sido sacadas de contexto. En el día a día de las personas, las fake news pueden ser comparadas con chismes, especulaciones que son creadas buscando el beneficio propio para perjudicar a otra persona con intereses políticos o lucrativos. Tiene 2 principales objetivos. 1. Desinformar a la población. 2. Generar clics que a su vez se convierten en dinero para los medios. La organización First Draft ha diferenciado 7 tipos de información. Sátira o parodia. No pretende causar daño o engaño. Contenido engañoso. Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. Contenido impostor es el uso de información por fuentes falsas. Contenido fabricado. Un contenido nuevo que es falso y diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Conexión falsa. Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Contexto falso. Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falso. Contenido manipulado. Cuando información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Un medio venezolano que se dedica a identificar noticias falsas tiene el nombre de Espaja, convirtiéndose en la primera página web en Venezuela diseñada para que las audiencias puedan verificar los contenidos que son viralizados. Un portal de verificación que combate la desinformación, desmontando mensajes potencialmente falsos que circulan por la web como noticia y las declaraciones emitidas por los voceros que forman la opinión pública. El amarillismo se define como una tendencia exagerada en publicar artículos sensacionalistas que llaman la atención del público con imágenes y textos de accidentes, muertes, ajustes de cuentas y escándalos pasionales. Se conoce como un modo de narrar centrado en la agresividad, el espectáculo y la tensión, que tiende a exaltar algunas reacciones primarias como el morbo o el rumoreo. Características de la prensa amarillista.
tendencia exagerada a publicar artículos sensacionalistas que llaman la atención del público, estimula las sensaciones de los lectores más que su inteligencia. Es una información incompleta que despierta la curiosidad morbosa de las personas. 5 consejos por parte de la BBC News para evitar noticias falsas. 1. Tómate un minuto y piensa. No te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. 2. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazos. 3. Confirma alguna convicción que ya tenías. También es una técnica habitual de las noticias inventadas. Por lo tanto, desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. 4. La noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, que incluya enlaces y que cite documentos oficiales. 5. Producir un reportaje tan pronto como lo acontecen los eventos toma un tiempo. Por lo tanto, desconfía de las noticias bombas en el calor del debate. Pasos para analizar las noticias recibidas. Identificar el origen de la noticia, si es creada por un periodista o por un medio de comunicación. Medir el grado de adjetivos calificativos que se emplean. Si estos aparecen, se debe dudar de inmediato de la nota. Analizar si las imágenes o los videos corresponden al lugar y al tiempo acorde con el tema mencionado. Y preguntarse quién genera la noticia y para qué. Medios tradicionales versus medios digitales. Los medios de comunicación tradicionales como radio, prensa y televisión manejan en general una fórmula básica dentro del proceso de comunicación. El emisor, es decir, el medio, se encarga de enviar o transmitir la información al receptor, un lector, radioescucha o televidente. La comunicación digital o new media. Se consigue transmitir un mensaje o idea generando una interacción y colaboración entre todos los usuarios que se encuentran en la red. Ahora les habla Victoria Falcón y vamos a estudiar la relación de la infodemia con la desinformación. Según la RAE, el término infodemia se emplea para referirse a la sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra falsa, sobre un tema que está bien formado y por tanto se considera válido. Esta recomendación sobre el término fue hecha el 24 de marzo de 2020 debido a los anuncios de la Organización Mundial de la Salud sobre un exceso de información tanto veraz como falsa sobre la pandemia. Ahora, si contrastamos este concepto con el de la Organización Panamericana de la Salud, encontramos a la infodemia como un gran momento de volumen de información relacionada con un tema que puede volverse exponencial en un periodo corto de tiempo, pero que necesita de un incidente concreto como es el caso de la pandemia. En este escenario aparecen en escena la desinformación y los rumores junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. Ahora bien, podemos concluir con que la infodemia es una forma de desinformación que surge debido al abundante tráfico de información en Internet. Debido a esto, según la OPS, la desinformación es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. A partir de esto podemos deducir que la desinformación es información preparada con la finalidad de confundir al lector y que normalmente la desinformación consta con textos que al silenciar información manipulan y hacen asumir a los lectores informaciones como ciertas. Pero ahora seguramente te estás preguntando, ¿cómo contribuye la desinformación a la infodemia? La desinformación alimenta la infodemia dado que va de la mano con la era de la información que viene con las redes sociales y devienen en el hacer viral cualquier contenido en cuestión de segundos. Ahora sí, podemos concluir con que la propia infodemia acelera la desinformación y hace que perdure, tal como lo indicó la Organización Panamericana de la Salud. Seguramente en muchas ocasiones has oído hablar sobre que calidad es mejor que cantidad, por eso ahora vamos a hablar sobre el rating, los clics y el tráfico web. Este último se define como todo aquel alcance, visitas y visualizaciones que llega a tener un sitio web, página o blog. El modo como las personas acceden y generan tráfico para un determinado sitio puede variar. La forma más tradicional y comúnmente conocida es mediante la búsqueda de información en motores como Google, pero también existen opciones como las redes sociales, es decir, cuando los links de tu página web se difunden a través de Twitter, Instagram o Facebook. También existe la opción de la publicidad paga a través de estas mismas redes sociales o el posicionamiento SEO, es decir, conociendo a tu audiencia y haciendo marketing de contenidos.
Ya habiendo definido el concepto de tráfico web, podemos pasar a definir qué son los clics, que según Google Ads son una proporción que nos indica con qué frecuencia los usuarios hacen clic en un anuncio o página. La tasa de clics puede usarse para medir el rendimiento de sus palabras claves, anuncios o fichas de producto gratuitas. Teniendo claro el concepto de clics y tráfico, podemos saber si una campaña tuvo éxito o no, ya que ayuda a saber cuántas personas se interesaron en nuestro contenido. Los clics los podemos medir conociendo nuestra audiencia a través de instrumentos de medición como Sharebit o Google Analytics. El primero de estos nos ayuda a ver en tiempo real qué es lo que más está cliqueando nuestra audiencia en tiempo real. Ahora las analíticas de Google nos dan una perspectiva de qué es lo más cliqueado, ya sea en un mes, en un día o en una semana en nuestra página web, y también nos da un tiempo estimado de lectura por usuario. Ya teniendo la definición de tráfico web y clics, podemos pasar a definir el rating, el cual se refiere a la cantidad de personas que está viendo un programa de televisión o escuchando un programa de radio. Debemos tomar en consideración que a mayor rating, mayor cantidad de personas están consumiendo el medio de comunicación. El rating ayuda a los creadores de contenido a saber qué es lo que más consume su audiencia, qué es lo que más les gusta. Sin embargo, un programa que tenga bajo rating no significa que sea malo, sino que puede haber factores como el horario que estén influyendo en el desempeño del mismo, y también puede haber programas que se vean beneficiados debido a este factor. El rating se mide en puntos a partir de una cantidad determinada de personas. Por ejemplo, si un punto de rating equivale a 10.000 personas y el programa obtiene 5 puntos, significa que 50.000 personas se están sintonizando el programa. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy relevante dentro del campo de la comunicación, y es la retroalimentación, la cual se define como toda aquella información de vuelta en una comunicación efectiva. En todo proceso de comunicación hay dos elementos protagonistas, un emisor y un receptor. Entre ambos se produce una retroalimentación cuando el receptor responde al emisor. Ahora debemos distinguir entre retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. En esta última, el receptor no nos aporta ningún tipo de información relevante. Por ejemplo, si nos dice que hemos hecho algo mal, pero no nos dice por qué, ni nos da pie a alguna recomendación para mejorar, no nos está dando una crítica constructiva, lo cual solo es una crítica. En cambio, la retroalimentación positiva es todo lo contrario. Ahora, si vinculamos este concepto con los medios de comunicación, encontraremos que hace algunas décadas la retroalimentación era imposible, ya que la comunicación entre el público y el medio era unidireccional. Entonces la audiencia no tenía la potestad o la posibilidad de ser escuchada. Pues todo esto ha cambiado y ahora es posible que haya una retroalimentación en tiempo real entre el medio y las audiencias. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando transmiten los programas de radio en vivo, ya sea por Instagram o por YouTube, y estos pueden opinar, ya sea con una retroalimentación positiva o negativa, pero pueden opinar acerca de lo que están viendo o escuchando. Hablando de audiencias, ahora vamos a diferenciar entre prosumidores, consumidores y productores. Los productores de contenido son aquellos profesionales involucrados en proyectos encargados de incluir efectos visuales, narrativas digitales, técnicas y estrategias digitales. También se encargan de la adaptación de contenidos a modelos multiplataforma, es decir, los contenidos que van hacia teléfono, televisores, radios y cualquier medio de difusión. Esta persona tiene que estar dotada de responsabilidad y creatividad para lograr que una audiencia se enganche con el contenido que crea. Los siguientes en la lista son los consumidores, que son aquellas personas, audiencias o nichos para los que se crea contenido. Estos tienen distintos gustos y hace que se encasillen en nichos de acuerdo a sus gustos o intereses. Ya teniendo claro el concepto de productores y consumidores, vamos a definir prosumidores, que son aquellos consumidores que también producen, según las cualidades de sus contenidos o su capacidad para elevar los niveles de confianza de una marca entre el público. Muchas veces puede ser un aliado o embajador de la marca. Ejemplo de esto, Adidas y sus zapatillas personalizadas. La marca de ropa deportiva permite al comprador decidir algunos elementos de su calzado. Ahora bien, los escenarios de la retroalimentación en la comunicación. La retroalimentación en la comunicación es la respuesta del receptor al mensaje enviado por el emisor, donde dice que ha entendido con exactitud el mensaje. Para analizar este proceso hay varias maneras,
pero las empresas como Apple, Amazon, entre otras, han demostrado que las encuestas y pruebas de calidad de un producto o servicio son los mejores escenarios para determinar la efectividad de la retroalimentación. Como hemos visto anteriormente, el objetivo de un plan de comunicación es que la empresa mejore y que el cliente se sienta satisfecho. Ahora bien, para determinar que esta retroalimentación es efectiva, lo demuestran los resultados de las encuestas anteriormente mencionadas y a su vez lo determinará si el cliente querrá adquirir el producto o servicio después de haber estado expuesto, por decirlo así, al plan de comunicación o al discurso. La empresa debe encargarse de utilizar el enganche, estrategia y persuasión para lograrlo. Recomendaciones. Debe ser prioridad para una empresa que el producto final no tenga ninguna falla, ya que esto ayudará a que siempre el producto cumpla con las expectativas de nuestro cliente y se sienta feliz y quiera adquirirlo nuevamente. Segundo, el receptor debe ser siempre cordial con el emisor. De esta manera, el discurso será clave para que el emisor reciba esta información de manera positiva. Tercero, siempre hay un feedback. Las empresas deben entender que nunca la actitud de un público va a ser pasiva.